En primer lugar, agradecemos sinceramente la aceptación de nuestra invitación del profesor Raúl Ramírez, que venga a nuestra sede, que nos haga una ponencia sobre el origen y el presente de estudios chinos. Creo que en Cataluña, ya ha hecho Madrid, que merece la pena conocer algo, que ya llevamos casi 40 años, uno de los pioneros en este campo en España. Y la Universidad Autónoma de Barcelona también somos la primera universidad que ha montado estudios chinos, primero un grado de traducción, luego un grado de estudios orientales y ahora también el grado de español chino, lengua y cultura. Y a la vez también somos en Cataluña, también somos la Universidad Autónoma, tenemos 3 másteres. Tenemos el grado, tenemos el máster de traducción, estudios interculturales, que tienen traducción de China. Y también tenemos el máster de la Unión Europea China, cultura y economía. Además es el primer máster con el título nombre China o chino registrado en el Ministerio de Educación, porque hasta hoy muchísimos son de Asia Oriental. No hay esta palabra chino. Luego también tenemos último máster de didáctica de chino para los hispanohablantes. Estos son ya 3 grados, 3 másters, que está todo recogido en este libro, el autor. Y también tenemos al final el grado de traducción y estudios occidentales, ese único doctorado que acepta trabajo de investigación sobre Asia Oriental, no solo de traducción. Por tanto, hoy tenemos el gran placer de contar con nuestro excelente profesor especialista de este campo a través de la publicación, un trabajo faraónico que nos ha podido traer y nos puede dar una explicación o conocer de primera mano sobre el origen y el desarrollo, la historia. Además es historiador de China. Y entonces me permite hacer una breve presentación sobre nuestro ponente. Es el doctor Raúl Ramírez Ruiz, es profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y director del grupo de investigación consolidado en el campo de la universidad. Sabemos, grupo de investigación consolidado, importante la palabra consolidado, que sea aceptado y reconocido por las instituciones públicas. Ese grupo de investigación consolidado en relaciones España-China de la Universidad Juan Carlos. Así que también especialista de la historia de las relaciones institucionales y diplomáticas entre China y España. Fue investigador del Congreso de los Diputados 2000-2001 y profesor y visitante becado por la Fundación de Investigación José Castillejo en el Centro de Estudios de China en el extranjero de East China Normal University. En China es el Shanghai Huadong Sida. Esa es también la universidad de Shanghai más importante en 2012, profesor. Luego es The New Understanding China of New Sinology Program 2015 y miembro de la International Confucian Association. Ha sido invitado a dar conferencias sobre historia china y las investigaciones sobre la China y las relaciones entre China y España en diversas universidades chinas. En sus líneas de investigación destacan historia de Asia, historia de China, relaciones España-China en el periodo final Qing y relaciones Unión Europea-China. Además de ello, en los últimos años también trabaja sobre los estudios chinos y asiáticos en España, destacando la dirección y la primera autoría de los estudios asiáticos en España 2000. Es este libro. Yo no hago promoción de la venta, sino de promoción de conocimiento, de información, se llama transferencia de conocimiento de este libro. Entre su obra de carácter sinológico destacan las monografías China, Historia, Pensamiento, Arte y Cultura 2011 e Historia de China Contemporánea, de las guerras de opio a nuestros días 2018 y diversos artículos publicados en español, inglés, francés y chino, en España, Estados Unidos, Costa Rica, Bélgica, México y China. Así que tenemos, con esta breve presentación, tenemos un gran sinólogo español, también famoso sinólogo en el campo en España. Bueno, paso la palabra a nuestro gran ponente,
nos haga una presentación sobre esta historia. Muchísimas gracias a su presencia. Antes que nada, muchísimas gracias, Minka, por la invitación, muchísimas gracias a la dirección del Instituto Confucio de Barcelona por invitarme a venir a Barcelona, a esta magnífica ciudad que, como le comentaba al profesor Minka, nunca he podido disfrutar lo suficiente. Es un honor para mí que desde el Instituto Confucio de Barcelona se haya contado conmigo para presentar esta obra que hemos realizado desde el Grupo de Investigación en Relaciones España-China de la Universidad de Juan Carlos. Y como a continuación os contaré, es una obra que, aunque trasciende el ámbito chino, el 90% es China, porque en España normalmente se dice Asia cuando se quiere decir China de una manera más elegante. Antes que nada, gracias por la financiación para venir, gracias por el honor que significa que consideréis digno este trabajo y este historiador. Como decía mi maestro de Córdoba, este aprendiz de historiador, que sea digno de venir a dar una charla con vosotros en el Museo de Barcelona. Bueno, pues paso ya a la conferencia. Como veis, la conferencia, hecha en un Confucio, se llama Origen y presente de los estudios chinos en España. En ella os voy a plantear un marco general, perdonad el tuteo, os voy a plantear un marco general de lo que han sido los orígenes de la sinología, los estudios chinos en España, a lo largo de la historia, marco general que considero necesario para poder entender el porqué de esta obra, el qué se ha hecho en esta obra y para qué se ha hecho esta obra. Como veis, tengo tres imágenes en la pantalla: el libro, el cartel de la ponencia y uno de una película que siempre que voy presentando el libro voy llevando ahora, Los sin la Mancha. Yo no la he visto, he visto solo cachitos. Es una película de un equipo americano que viene a hacer una película en La Mancha sobre la vida de Don Quijote. Viene en una temporada que, como ha pasado esta Semana Santa pasada, de pronto hay una convergencia de borrascas y en La Mancha hay tempestades, huracanes, miniciclones, ríos desbordados. Al final no pueden hacer la película y lo que hacen es un documental sobre el fracaso de hacer la película. ¿Por qué lo pongo siempre? Lo pongo siempre para resaltar la dureza que ha sido, lo duro, lo trabajoso, lo al filo de la navaja que hemos estado continuamente a la hora de redactar este trabajo. Porque, como muy bien el profesor Minka Chou ha dicho, es una obra faraónica, lo dice él, no yo, estaría mal que lo dijera yo y mis compañeros, pero esa obra, precisamente en esa exhaustividad, en esa inmensa cantidad de trabajo muy desagradable, muy árido, ha hecho que continuamente sea muy difícil hacer esta obra. Es la primera obra que recoge los estudios asiáticos en España después de 20 años de un primer libro blanco que se hizo. ¿Por qué se ha tardado tanto? Por muchas razones. Entre otras, porque no era fácil abordar el trabajo y según qué costes. Bien, luego volveremos sobre el trabajo. Normalmente, como os decía al principio, cuando en España se dice Asia, se quiere decir China. ¿Por qué le llaman amor cuando quieren decirse eso? Y no solo un problema español, es un problema occidental. El Oriente, siempre el misticismo. Vamos a empezar hablando un poco de asiatismo y voy a terminar hablando de asiatismo. De orientalismo. Vamos a empezar hablando de orientalismo y vamos a terminar hablando de orientalismo. Es a categorizar Oriente como algo misterioso. Siempre para los occidentales ha sido algo misterioso China y por ende toda Asia, que no es más que lo que está alrededor de China. Para el mundo antiguo, Asia era China y Asia, China. Pero entendés, ese concepto de lo asiático era aquello que estaba más allá de la cabalgada de Alejandro Magno, hasta Samarcanda que llegó Alejandro Magno, hasta el Indo. Todo lo que había más allá era misterioso. Cuando el mundo clásico cayó, llegó el cristianismo y luego poco después el Islam. ¿Dónde empezaba ese Oriente? ¿Dónde empezaba esa China? ¿Dónde empezaba ese Asia? Pues más allá de Dar al Islam. Los árabes derrotaron al imperio Tang en Talas, un poco más allá de Samarcanda también. Tampoco fueron más allá. En lugar de ir más allá, se desviaron hacia el sur, hacia el Ganges y el Indo. De nuevo, como Alejandro, volvieron como un río natural sobre la India y de la India para atrás.
seguía siendo un misterio China. Y recordad, el concepto Asia no es más que lo que envuelve a China. Tras ello, gracias a los mongoles, gracias a la conquista de Genghis Khan, gracias a la dinastía Yuan, lo que viene a ser nuestra Edad Media europea, se abre la ruta de la seda, ahora tan en boga. Y ahí empezamos a tener las primeras relaciones de información más o menos certeras, más que certeras, yo diría extensas, sobre China, incluso sobre Japón, sobre ese concepto China igual Asia. Tenemos a Marco Polo, tenemos al andalusí, nacido en el Magreb, Ibn Battuta. Y luego tenemos un castellano que no llegó tan lejos, pero que es lo más parecido que tenemos, que es González de Clavijo. Había otros, pero estos son los nuestros. Y tampoco hubo tantos. España, Castilla si queréis, ahora que estamos aquí en Cataluña, pero esa Castilla se consideraba España y luego devino en España. España va a ser la que tome el relevo de esos aventureros. Los primeros que rompen el mito que se ha quedado tras Alejandro, el mito que se ha quedado tras Talas, es Marco Polo, Ibn Battuta para los árabes. Los castellanos y los portugueses van a ser los primeros que tras ellos lleguen a contactar con ese extremo oriente, con ese oriente misterioso, con esa China, con ese Japón, también con India. España va a ser la fundadora de la sinología occidental. Las fechas claves de por qué España es la fundadora, España, Castilla, lo que fuimos en el pasado, la fundadora de esta sinología oriental la tenéis ahí, esta sinología occidental, perdón, la tenéis ahí, 1492, 94, 98. En el 92 los castellanos llegan a América. En el 94, con unos portugueses que están muy cerca de llegar a Asia, a toda Asia, se firma el Tratado de Tordesillas. En el 98 los portugueses cruzan el estrecho y llegan al Extremo Oriente. Ahí es cuando España se encontró con China. La sinología española va a nacer ahí y va a ser la primera del mundo occidental. Y nace con una ambición imperial y universal. Nace cargada de catolicismo. Católico, recordad, significa universal, pero también con una ambición imperial, imperialista, diríamos en un término más denigratorio. ¿Por qué nace esa sinología española? Porque un poder global, como es la Castilla que acaba de crear España en esos años, necesita un conocimiento global. ¿Quién es el enemigo potencial? ¿Quién es el otro en Oriente? China. Hay que conocer a ese inmenso imperio con el que nos hemos topado. Por eso aparecen los primeros sinólogos, que ahora veremos a continuación. Así pues, la sinología española nace con un doble alma. La guerrera y la religiosa. La misionera y la guerrera. Ese es el alma que al fin y al cabo va a caracterizar toda la época de expansión de esa Castilla devenida en España en el siglo XVI y XVII. Esa doble alma, que aún hoy, aunque nos pese, sigue estando en nosotros. De otra manera, pero sigue estando aquí. Desde ese momento, y esto es una definición que tengo en varias publicaciones, que es una clasificación propia, yo considero que España tiene 4 tipos de relación, 4 etapas en su relación con China. Esas mismas 4 etapas son las 4 etapas de los estudios chinos, de los estudios asiáticos de la sinología. Recordad que, aunque use indistintamente chinos y asiáticos, es prácticamente lo mismo. Hay 4 etapas. ¿Por qué? ¿Por qué se amolda esa relación político-histórica con la relación intelectual que puede ser la sinología? Pues porque una cosa que yo tengo claro es que la sinología en el mundo la encabeza la potencia que tiene el liderazgo en Occidente. Y los países tienen una sinología muy paralela, muy adecuada, muy de la misma escala que su relación con China, valga que su relación con toda Asia. Luego hablaré también en unos segundos de qué es Asia, no nos confundamos. ¿Cuáles son estas 4 etapas de la relación España-China? Y al mismo tiempo son las 4 etapas de los estudios asiáticos en España. Pues una primera etapa, que todas las veremos rápidamente, no os preocupéis, es la de la ambición imperial de España. Unos españoles que dominan el mar sueñan con conquistar y evangelizar China. Eso va a ser durante los siglos XVI y XVII con menos fuerza. Se han comido el mundo y se creen que también se pueden comer China. Luego hay una decadencia, en los siglos final XVII, XVIII, XIX, una decadencia paulatina, que tiene un punto clave, luego lo veremos en 1640, una decadencia que hace que esa relación con China y esa sinología o esos estudios asiáticos se conviertan en una
cuestión de misioneros. Cada vez más decadente, cada vez menos numerosa y cada vez menos atractiva. No quiere decir que no tenga grandes relumbrones, pero el número va decayendo. Luego hay un epílogo en la nada. Personas individuales y vacíos institucionales. Segunda mitad del siglo XIX y siglo XX hasta prácticamente años 70. Siglo XX clarísimamente. España desde 1898 va a abandonar, ya no estaba hacía tiempo, estaba. Desde 1898, cuando Filipinas caiga del lado norteamericano, cuando España se vea forzada a abandonar Filipinas, la presencia española, que ya era testimonial, España fue vecina de China, fronteriza, durante siglos, nadie lo sabe. Nadie recuerda en Filipinas España, nadie en España recuerda lo de Filipinas, porque nos habíamos ido antes de irnos. Pero el irnos en 1898 va a hacer que ya no haya relación con China. Hay personas individuales, hay hechos y acontecimientos individuales, pero a pesar de que haya relaciones diplomáticas, de que haya legaciones diplomáticas, no son nada, solo anécdotas, luego lo veremos. Y por último tenemos un renacimiento de la relación con China-España, que es el renacimiento de la sinología española, es el renacimiento de los estudios asiáticos en España, que en realidad es un nacimiento. ¿Por qué? Porque este punto cuarto, a través del vacío que hemos tenido en el punto 3, es un nacimiento es nuevo. La relación con lo previo es sentimental, no es real. Luego lo veremos, hay unas personalidades que mantienen viva la sinología española, pero realmente no es otra cosa. Lo que hay ahora es otra cosa distinta, que no bebe de la misma fuente, de la misma raíz que la sinología, los estudios asiáticos de la época imperial. Mirad, ¿por qué me atrevo a decir esta soberbia de que España es la fundadora de la sinología occidental, cuando ahora prácticamente nos ignoran y todo es Francia, Inglaterra, misioneros italianos? Pues porque Francisco Javier, que luego sería santo, español de aquella época, de aquella manera, muere en Macao, a la puerta de entrada en China, pero ya ha estado en Japón, y es el que tiene la idea de la política de la adaptación. La mejor manera de acercarse a China, que va a ser lo que luego traiga figuras como Matteo Ricci, es esta política de la adaptación, que el cristianismo, encabezado por los misioneros de corte jesuita, muy importante esto, la cultura, la atracción de las élites, el cristianismo se adapte a la civilización que quiere convertir. Tras él tenemos a Rada, que según el profesor Zancay es el primer sinólogo de Occidente. Rada es el hombre que demuestra, es un espía del Estado español, que lo mandan a espiar a China, y es el que se da cuenta que la Catay de la que habla Catay de la que habla Marco Polo es China. Luego tenemos a Juan Cobo, que es la persona que traduce el primer texto chino a una lengua occidental, el espejo rico del buen corazón. Luego tenemos a Escalante, que es el que dibuja el primer mapa de China, en el que ya se ve el interior de China, con las provincias, la distinta distribución de China, no es una tierra al lado del mar Pacífico, del mar oriental. Tenemos a Juan González de Mendoza, que escribe la historia de las cosas, ritos, costumbres más notables del gran reino de China. Una obra enciclopédica, una obra que cimenta la imagen, las ideas, los conceptos que sobre China tenemos en Occidente. Muchos de los prejuicios que aún hoy sobreviven en Occidente ya aparecen en esta obra. Esta obra tiene un impacto enorme en todo Occidente. Es traducida a decenas de lenguas, incluido el latín, y se difunde por toda Europa. Mendoza es un personaje muy curioso porque él nunca llegó a ir a China, pero desde la península y desde México coordinaba a todos los misioneros que eran enviados a Filipinas en China, traducía, recopilaba, ordenaba toda la información. La mayoría de ellos son monjes guerreros, son gente que creen en la posibilidad de conquistar y evangelizar, o conquistar para evangelizar China. Diego de Pantoja, como digo ahí, probablemente el más importante y el más injustamente olvidado de los sinólogos españoles. El alter ego, el compañero de Matteo Ricci en su gran aventura china. Otro autor prolífico, otro miembro destacado de la política de la adaptación, que escribió diversas obras sobre el conocimiento de China, un hombre renacentista, como tenéis ahí, siempre a la sombra
de Matteo Ricci. Los italianos venden mejor que nosotros, y mucho mejor que los castellanos en general. Leí una vez, posiblemente al profesor Zancay, que Matteo Ricci criticaba a Pantoja porque iba demasiado pronto a la nuez de los temas, llegaba y yo le tengo gran simpatía porque yo me veo reflejado en eso. No, hombre, Raúl, no, da un poco más vueltas, no lo digas tan directamente. La Virgen es virgen y punto, y el chino no se entera. No, hombre, da vueltas como haría un italiano, y luego lo venden mejor. Nosotros somos demasiado brutales, demasiado directos a veces. Diego de Pantoja. Varios de ellos son personas que ya empiezan a hacer lo que luego será el pinyin, la traslación de los caracteres chinos a los caracteres latinos. Aquí Pantoja colabora con Ricci, hereda muchos de sus trabajos, lo continúa, porque le sobrevivió porque era más joven. Y luego tenemos a Domingo Fernández Navarrete, que también hace los tratados históricos, políticos, éticos y religiosos de la monarquía china. Pero del punto contrario, mientras que Pantoja, sobre todo, trata de establecer paralelismos entre la civilización occidental y la china para convencernos de que no somos tan distintos y lograr la asimilación de una para otra. La asimilación significa que al final los chinos se conviertan en el cristianismo. Navarrete va a hacer, dentro de la querella de los ritos, esta obra para demostrar que nada de la civilización china es asumible por la civilización cristiana. Pero para ello estudió, no llegó y simplemente destruyó, sino estudió para poder comprender y poder rebatir. Como veis, tenemos muchas de las primeras figuras de los pioneros. Esto está olvidado. Está absolutamente olvidado. Y fuera de esta sala le importa otro número similar a estas personas que hay en esta sala en Barcelona y otro número similar a las personas que hay en esta sala en Madrid y a un número un poquito más pequeño en Málaga, Sevilla y Granada. ¿Por qué está olvidado? Pues también va en parte, la culpa es nuestra, la culpa es parte de lo que fuimos los españoles, que seguimos siendo en cierta medida. Estos son obras hechas para el poder político y el clerical. Son obras normalmente hechas por clérigos que llevan como misión informar al Estado de cuál es ese enemigo que hay en Extremo Oriente, que es la Gran China, o hacia las órdenes, la jerarquía religiosa de esas órdenes religiosas para explicarles cómo puede ser la mejor manera de entrar, asentarse y hacer conversos en China. No son obras que se hagan para una difusión general, no tienen ninguna intención de hacerlas, publicarlas, hacerlas entendibles al público general y que el público general pueda conocer esto. Con el tiempo también, ¿qué público tendrían? Por eso, muchos de sus descubrimientos serán retomados por otros autores europeos y el mérito finalmente se los llevarán otros. La decadencia de los siglos XVIII y XIX, como os decía, va a comenzar en 1640, comienza un poco antes, cuando España y Portugal se separan y España pierde el timón del mundo. Vamos a seguir siendo una potencia definitiva en el mundo, decisiva, pero ya no es la primera, ni la que tiene la iniciativa. España pasa a ser, la monarquía hispánica pasa a la defensiva y su objetivo es mantener el control del Atlántico. El espacio Asia-Pacífico, que se diría hoy, pasa a ser un espacio hostil, donde los portugueses, hasta ahora hermanos portugueses, se han pasado a los ingleses y a los holandeses y son enemigos. Se trata de salvar las posesiones de Filipinas y evangelizarlos. Ahora las obras, que siguen siendo muy importantes y sigue habiendo muchísimos autores que estudian el chino, que traducen, que hacen innovaciones sobre la lengua, pasan a ser obras no ya con un carácter político, de inteligencia, de conocer al otro, sino con unas traducciones, unas obras con un tono educativo y misionero. Se trata de saber bien la lengua y conocer bien las cosas culturales de China para poder convertir. Si no va bien a los chinos directamente del imperio Ming en esta época, al menos sí a la población china que hay en Filipinas. Esta situación misionera y educativa se va a ver afectada por dos grandes circunstancias del tránsito de los siglos XVIII y XIX. Por un lado, y la mayoría de los presentes algunos conocimientos tenéis de todos estos temas, es la controversia de los ritos. Como aprovechando las divergencias entre los propios misioneros católicos, el Estado chino va a decidir que esto no es un credo aceptable, que iba a terminar expulsando a todos los misioneros del imperio. Eso que es
lo que afecta sobre el territorio en Extremo Oriente, en China, en Asia, se va a ver dramáticamente elevado a la enésima potencia ese abandono de China por parte de España y de sus misioneros cuando lleguen las guerras napoleónicas. Los españoles, la gente que vive en el Estado español, no es consciente, porque no nos lo enseñan en las escuelas, que España en 1808 va a iniciar una guerra de 30 años. La guerra empieza con un levantamiento, guerra-revolución contra la invasión francesa, contra la traición francesa. En 1805 perdemos la flota en Trafalgar y con eso hemos perdido América, aunque todavía no lo sepamos. Pero es que el pago de los franceses por ese sacrificio es invadirnos. En 1808 empieza la insurrección contra los franceses, que deviene en guerra internacional y deviene en revolución. Y de esa revolución arranca una guerra civil continua a través de las guerras carlistas que llega hasta 1839. 1808-1839. 30 años de guerra continua en el solar peninsular. España es apeada totalmente de la historia. Vamos a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque estamos encima del Estrecho de Gibraltar. En nuestra desaparición, y eso es una cosa que no podemos aplicar hoy, la desaparición del Estado español causa inmensamente más daños al mundo que su permanencia. Pero ya no contamos. Desde 1814 la historia del mundo se puede escribir sin mencionar España, y de hecho se va a escribir. Consultar libros anglosajones o libros chinos. ¿Qué ocurre? Epílogo en la nada. España se queda en Filipinas. ¿Por qué? Porque es el que menos daño hace. ¿Cuándo nos quitan los americanos Filipinas? Cuando ven que los japoneses tienen suficiente fuerza para tomarlas. Antes de que Japón provoque una independencia o ocupe directamente Filipinas, ya se encargan los americanos de provocar la guerra en Cuba, que es lo que quieren, y de repaso quedarse Filipinas para contener al Nippon. España se queda allí, pero porque no hace daño, porque no cuenta. ¿Eso qué va a hacer? Pues que España, a pesar de ser una potencia vecina fronteriza y con más de 2 siglos de relación directa con los imperios Ming y Qing, cuando en 1853, después de la guerra del opio, China se ve forzada a abrir la embajada a las potencias extranjeras, tanto España como Portugal nos dicen que no, que ya llevamos 2 siglos negociando, comerciando y que para qué cambiar si todas las cosas han ido bien. Eso significa la impotencia. En 1864, cuando finalmente se consigue llegar a un acuerdo de establecer relaciones diplomáticas, España es el único Estado europeo que reconoce la reciprocidad a China. ¿Es que somos buenos? No, es que somos impotentes. No contamos. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el siguiente hecho importante de España en China, entiéndase Asia? Pues los 55 días en Pekín, la negociación del protocolo Bosser, que sale en 55 días en Pekín. Sois muy jóvenes la mayoría, no habéis visto la película, los mayores ya la hemos visto. El señor Guzmán es en realidad el señor Cologán. ¿Cuánta gente había con Cologán en Pekín defendiendo las legaciones? Él y su sombra. España de hecho iba a cerrar la embajada en Pekín porque no hacía nada. Os voy a contar una anécdota de mis investigaciones en las relaciones del Lei Qing, del último Qing en España. Cuando la emperatriz Cixi y su sobrino el emperador Quanzhou mueren casualmente el mismo día, el decano del cuerpo diplomático es el embajador español, Manuel de Castro. Él es el que recibe al príncipe Qing, que es el ministro de Exteriores, el ministro todopoderoso e hipercorrupto de la monarquía Qing en aquel momento, y el que es informado de la muerte a la vez, casualmente, de los 2 emperadores. Imaginaos la crisis institucional que eso supone. Al día siguiente pide la baja y sale de Pekín, por cuestiones personales, siendo el decano. El decano del cuerpo diplomático significa que él es el portavoz de todas las legaciones extranjeras que hay en Pekín. ¿Por qué se va? Se va para cederle el puesto al norteamericano. ¿Por qué se va? Porque los norteamericanos dicen cómo esta potencia impotente a la cual acabamos de derrotar va a ser la que represente a las potencias europeas en una situación de crisis institucional como esta. Eso hace que España tenga con China desde aquella época y sigue manteniéndola, y solo Min Kang-sol sabe que es mi teoría, que lo defiendo en diversos artículos. Hoy en día España sigue teniendo la misma relación con China que estableció en 1864. Una relación de forma, magnífica la forma, pero sin fondo. Porque no hay interés, ni buenos ni malos. España es una potencia amistosa
que dice que sí porque no importa. China simpatiza con España porque no importa, porque no cuesta. Al mismo tiempo, los eventos políticos de la historia china va a ir provocando un repliegue de los sinólogos, en su mayoría religiosos españoles, en el siglo XX, primero sobre Hong Kong y Taiwán. Las relaciones se van estropeando y cuando llegue 1949 y triunfe la revolución comunista, se establezca la República Popular China, los pocos restos de las misiones y de los sinólogos españoles que hay sobre el continente, sobre la China continental, tendrán que replegarse a Hong Kong y Taiwán. Ahí se mantiene esa última hebra de personajes individuales que pueden ser lo que os decía, la conexión de aquella poderosísima, imperial y ambiciosa sinología, conocimiento de estudio asiático, de estudio chino del siglo XVI con la actual. Tenemos a jesuitas como Carmelo Lourdes, Fernando Mateo, el dominico Antonio Domínguez, que principalmente basados, han vivido en Mainland China, luego en Taiwán, van a ser los que traduzcan, los que sigan manteniendo el estudio de la filosofía china. Tenemos en España un personaje muy carismático, que es Marcela de Juan, la hija de un delegado no llega a ser embajador, de un funcionario de la embajada china en España y Cuba, en los países del mundo hispánico, que se cría como española, que se considera española, y es una de las grandes autoras también de la, podríamos llamar, esa sinología agonizante española. ¿Qué hay después? Nada. Cuando Mao proclama la República Popular China, Francisco Franco lleva 10 años en España. Un régimen comunista tendente a la utopía, que no transige con el capitalismo, y menos con el fascismo, ni con el posfascismo, ni lo que quiera que sea el franquismo, evidentemente, y un régimen franquista que se define como nacional católico, que como va a tener que ver algo con esos comunistas amarillos. O sea, si los rusos están mal, imaginaros los comunistas chinos. Además, no hay intereses económicos previos entre España y China, ni se van a creer, por supuesto, en el tiempo de Mao. Y además, muy importante, y sigue siendo un lastre que luego lo veréis en las conclusiones de esta ponencia, España no tiene una comunidad asiático descendiente, sino descendiente, que pueda hacer de red, de retén, de resistencia, de existencia en unas relaciones familiares. Perú la tiene, México la tiene, Costa Rica la tiene, muchos países de América Latina la tienen. Gente consciente de su ascendencia china, de su ascendencia asiática, no quiere nada de eso. Por lo tanto, ¿cuándo va a volver a establecerse una relación entre España y China? ¿Y cuándo va a volver a renacer la sinología? Que no es un renacimiento, que es un nacimiento, es no. Pues a partir del establecimiento de relaciones diplomáticas en 1973, que se consolida en 1978, poniendo una fecha, como nos gusta a los historiadores, un punto, de ¿cuándo cambia la Edad Media? 1453, cuando cae Constantinopla. 1452 el mundo era exactamente igual que en 1454. ¿Cuándo cambia para los españoles? En el 92, cuando descubrimos América. Encontramos, lo que queráis, como queráis llamar el término. El mundo no cambió del 91 al 93, pero hay que poner una fecha. Esa fecha es el 78, más que 73. Dos países antiguos en un momento optimista, la China de Deng Xiaoping de reforma de apertura y la España constitucional, predemocrática, naciente democrática del joven Juan Carlos, se encuentran, y basándose en esas relaciones de simpatía, porque no importa, van a tener ese acercamiento. Ahí va a haber un establecimiento de relaciones diplomáticas, de empezar a hacer relaciones económicas, y al calor de eso va a empezar el interés mutuo académico de un lado y otro, en potenciar el español y potenciar el chino aquí. Ampliando el espectro hacia el mundo asiático, este momento también del ascenso de China también coincide con el protagonismo mundial de Japón. Japón de los años 70, 60 es cuando ya despega, 70 se consolida, a principios, década de los 80 tiene protagonismo mundial. Yo tenía una radio Sony, los que somos de mi generación, todos teníamos electrodomésticos japoneses en casa. Esas dos potencias, China que despierta, el Rise of China,
de este momento no es Rise of China, es la reforma y la apertura. Y el Japón, que parece dominar el mundo, confluyen en que los primeros centros de estudios asiáticos se vayan dinamitando en España. Esta es una de las partes que podrían haber sido más polémicas de la obra y que no está en la obra. Por eso, si alguno me sigue en Twitter, yo dije, en el Confucio de Barcelona vamos a hacer la versión del director, con las escenas recortadas. ¿Por qué? Porque el mundo de los estudios asiáticos en España, y el de los chinos en particular, y el de los chinos es el de los asiáticos, un poquito menos, pero es lo mismo, es un mundo pequeño, y ya sabéis que pueblo chico, infierno grande. Hay una clave que yo, y algunos, profesor Minga, vuelvo a mencionarlo, me ha oído más de una vez, hay una clave en los estudios asiáticos y los estudios chinos en España, y es el protagonismo de personas concretas, el protagonismo personal. Estos nuevos estudios asiáticos, estos nuevos estudios chinos van a nacer de la iniciativa de personas concretas en un momento clave. Además, personas concretas que van a ser como dos tipos. Uno, personas movidas, decía el otro día por ser correcto políticamente, personas movidas por la necesidad y personas movidas por la curiosidad. ¿Quiénes son las personas movidas por la necesidad? Una serie de jóvenes extranjeros, no españoles, que llegan de diversas maneras a España y tienen que buscarse la vida. ¿Y cuál es la manera de... qué es lo que tienen que les hace destacar en un país que ya es grande, que es viejo, que tiene gente para todo? Yo soy chino. Y aquí nadie sabe chino. Y por otro lado, esas son las personas movidas por la necesidad. Y por otro lado tenemos las personas movidas por la curiosidad. Es decir, personas que sin necesidad se van a enfocar hacia los estudios asiáticos o los chinos en concreto, porque en un momento dado, por alguna circunstancia también personal, les atrae. ¿A quién tenemos como fundadores de los estudios chinos en España, que se podría extender a los asiáticos? Pues tenemos Pedro Sanginés, que es francés, Min Chou, que es chino, Golding, que es irlandés, y tres mujeres, Tatiana Fischer, Dolores Foss y Minoru Shiraishi. Como veis, ahí pongo que Tatiana Fischer y Dolores Foss pertenecen a la burguesía madrileña y catalana. Esa frase quizás sea una de las causas de que esto no aparezca en el libro. Y lo digo, se está grabando. ¿Por qué? Esto es como el médico. Si tú vas al médico y no le dices, me está doliendo un montón el riñón, bueno, me duele el riñón, pero también me está doliendo más abajo, pero lo de más abajo me da vergüenza decírselo, pues no se lo digo, le voy a decir solo del riñón. Pues el médico a lo mejor te receta algo que no te hace nada. Hay que saber lo que hay para entender. Madrid y Barcelona, burguesía, por curiosidad, no hay necesidad. Esto es importante, eso es importante que lo entendáis. Estos estudios no se fundan sobre la SEAT, el antiguo, que ya creo que ha muerto, Servicio Español de Automóviles y Turismo, que pone una mega factoría en Shanghai, se va a forrar un montón de gente, va a trabajar un montón de gente y necesitan gente que hable chino para ayudar a los ingenieros o a los obreros expertos que vayan a Shanghai. Esa es una característica fundamental de estos estudios asiáticos en general que hay que tener en cuenta, para luego no engañarnos. ¿Quiénes son, junto a estas personas fundadoras? No quiero entrar. Luego, posiblemente con Minka en la edición china del libro, a lo mejor ampliemos esta información. Luego tenemos como junto a esa generación germinal, otra serie de personas que distintos focos van a ir a ser también los iniciadores. Puede que me deje alguno, espero que no se ofenda o no tener enemigos para toda la vida. Es por desconocimiento, es fallo mío, pero no hay maldad si no menciono a alguien. Tenemos a Óscar Ramos en Valladolid, Vicente González y Alfonso Valero en Salamanca. Estas tres personas están más focalizadas al tema japonés, hacia Japón más que a China. A Consuelo Marco, que tiene una labor realmente encomiable en la Complutense, luchando contra elementos, viento y marea para seguir manteniendo la llama de la sismología en la Complutense, que muy pronto se verá reflejada en la consolidación de grados. Tenemos a un personaje renacentista como el catedrático de Historia Antigua Fernando Wolf, que lleva más allá, y él es de las personas que empieza a mirar hacia India y hacia ese contexto de Asia que va más allá de China, Japón y Corea, que llegó luego. Y luego
A mí me gusta siempre mencionar a otros dos colegas más cercanos a mí por la historia contemporánea, como Florentino Rodao en Madrid, Manuel Ollé en Barcelona. Personas que iniciativas personales van allí. Estamos hablando de los títulos oficiales de las universidades, también si no podríamos mencionar a otros personajes como Julio Ríos en Galicia, pero ahora mismo estamos hablando del mundo universitario. Ahí tenéis fotos. Luego esto es una herida que tengo con respecto a la guía. Todo esto son fotos de encuentros que organizo yo en la Universidad Rey Juan Carlos, que se suelen llamar China, Economía, Poder y Futuro, y luego os hablaré de ello porque es una herida que tengo en la guía. Y como veis, pues está el profesor Min Kan Chou, está la profesora Julin Luo, está Dolor Fort, Tatiana Fisa, está Manuel Ollé, en todas las fotos. A lo largo de los años, con el tiempo y con constancia, hemos ido llevando a la Rey Juan Carlos a la gran mayoría de estos personajes iniciáticos de la sinología y de los estudios asiáticos en España. Por eso luego, cuando llegó el encargo del libro, no caía sobre la nada, ya teníamos un trabajo, ya estábamos trabajando en el tema. Bien, ya mismo voy a empezar a hablar del libro. Yo aquí he venido a hablar de mi libro. En el 78, con una década clave en los 80, luego lo veremos después, luego los 90 son de construcción y los 2000 son los que levantan los edificios de los centros asiáticos y las titulaciones, pero en los 70-80 no teníamos nada. Personas que por necesidad o por curiosidad se han acercado al tema orientalista. De nuevo vuelvo al orientalismo. El chino, el japonés, qué curioso es esto. Como dijo en la Rey Juan Carlos hace unos años el profesor Sanginés, entre el 78, que empieza a dar unas clases libres en la Universidad de Granada de China, y el 2008, que es cuando se establecen los grados ya adecuados al espacio común europeo de educación superior europeo, han pasado 30 años. En 30 años el Estado español, España, la sociedad española ha sido capaz de conseguir la implantación de los estudios asiáticos completos y estandarizados por Europa. Con Europa, cuando digo Europa, va el mundo occidental. Y como siempre repito, y desde luego clarísimamente líderes dentro del mundo de la coinel luso-hispana. Ahora bien, en esos 30 años no ha sido todo cantar y coser. Fijaos, tenemos, hablando solo de másteres y grados, aunque ahí también hay líneas de doctorado, 21 títulos vivos. Pero es que en el camino se han muerto 13. 13 y 13, 26, son más que los que están vivos. Y aquí viene ya, y ya voy a empezar a hablar de la obra. ¿Por qué era necesario hacer esto? ¿Por qué se ha hecho esto? ¿O no era necesario? ¿Por qué se ha hecho una guía de estudios asiáticos, como le decimos coloquialmente la gente de Casa Asia de la Rey Juan Carlos cuando hablamos de ella? Pues la idea, y hay que reconocérselo, parte del director general de Casa Asia, Javier Parrondo. Javier Parrondo llega a Casa Asia y se da cuenta que se necesita ordenar lo que se necesita saber. Y si va a conseguir seguramente financiación para ello es por la primera línea que tenéis arriba, no por la segunda, que es una potencia media o media chica, como es España. España, con el tamaño que tiene, necesita presencia y proyección en el espacio psicofísico. ¿Puede vivir sin ella? Sí, pero si la tiene, mejor. Para tener esa presencia, esa proyección y ese conocimiento de Asia-Pacífico, esta idea de Parrondo de es necesario ordenar y saber lo que tenemos, es útil al Estado. Estamos formando gente en chino, en japonés, en coreano mucho ahora, hay iniciativas empezando en hindi, pero ¿qué es lo que hay? No puede ser que aquí en Barcelona haya una iniciativa que se solapan con otra de Madrid, que además no se conocen. ¿Qué hay que ordenar. Lo necesita el Estado, lo necesita la comunidad académica. Y ahora hay un tercer problema también sobre esto. ¿Por qué se ha tardado 20 años en hacer? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Estamos todos de acuerdo en que esto hay que hacerlo, ¿y quién lo hace ahora? ¿Por qué? Vosotros sabéis el cuento del cascabel y el gato, ¿no? Los ratones deciden que si le ponen el cascabel al gato, sonará cuando venga y ya no se comerán ratones, pero claro, ¿quién se acerca al gato a poner el cascabel, no? Vuelvo a lo de la obra faraónica que gentilmente dice el profesor Minka. Esto es muy complicado hacerlo, porque sobre todo es un trabajo muy de detalle y además es un trabajo peligroso. ¿Por qué? Pues lo que os digo, yo he mencionado antes a 6
personas principales, luego otras 6, 7, 8. Todo aquel que esté ahí y vea fulanito y yo no estoy, es un enemigo de toda la vida, es un trabajo muy peligroso. Todo el que se ve, primero es un trabajo muy duro, de muchas horas, desagradable, árido. Y segundo, es que si no menciono a Minca, no voy a volver a pisar Barcelona ni sus instituciones académicas. Y a lo mejor a Minca lo conozco, pero lo mismo me echa un enemigo desconocido y un buen día se me cae un ladrillo en la cabeza, como la película Benhur, no lo sé quién es, si es el fulanito de la Universidad de Almería, al cual no mencioné en la guía. ¿Qué necesidad tengo yo de...? Hay que hacerlo. Y hay que asumir riesgo de hacerlo porque no es un trabajo ni grato ni va a ser agradecido. Y eso hay que saberlo. Antes de empezar a hacerlo, una vez, esta imagen que tenéis es del año 21, estamos todavía con mascarilla, estamos en aquella Navidad del 20 al 21, cuando firmamos el convenio, y está el rector de mi universidad, la vicerrectora de Internacional de aquel momento, y vale, la Rey Juan Carlos, en su equipo de relaciones España-China, va a asumir este reto, a través de un convenio que se firma entre las dos instituciones, y antes de empezar a trabajar, ¿qué trabajamos? Porque aquí nadie sabe nada, ni le importa, ni se mete. Hay dos cuestiones básicas para mí como historiador. Primero, ¿qué es Asia? Eso también estaba en la obra, también fue quitado porque se vio innecesario. Entonces son los recortes del director, las escenas cortadas en el montaje final. Porque como dijo Bismarck de Italia, Asia es un concepto geográfico. Para que no lo sepa, Israel es Asia. Metemos en la guía los estudios, las cátedras de judaísmo que hay en España. No tiene sentido. Cuando desde el ámbito español, al menos, hispánico creo yo, se habla de Asia, se está hablando de Extremo Oriente, se está hablando del Asia del Sudeste, y como una concesión al mundo anglosajón que nos domina, se está hablando del Asia Meridional, de la India y sus fronteras. Evidentemente el Asia Central y el Asia del Sudoeste es otra cosa. Por lo tanto, en esta guía nos focalizamos en trabajar, en buscar los estudios, que no solo se definieran estudios asiáticos, sino todo aquello que tuviera que ver con el Asia Oriental, Meridional y del Sudeste. Lo otro pueden ser estudios árabes, estudios soviéticos, estudios postsoviéticos, estudios túrquidos, pero hay que tenerlo claro. Tampoco hemos sacrificado mucho, porque si quitamos el mundo árabe y persa, podéis imaginar cuántas cosas del otro hay. Tenemos un centro de estudio de Asia Central que está recogido. O sea, no fuimos radicales en eso, pero hay que tener en cuenta eso, de qué estamos hablando. Y segunda cosa, metodología. Yo hice una tesis sobre la historia de Córdoba, de mi provincia en Andalucía. Yo, como todos los que estamos en este mundo, o como el 99,8% de los que estamos en este mundo, hemos llegado al mundo de los estudios asiáticos rebotando. A las generaciones más jóvenes a lo mejor habéis llegado más directo, pero los que ya peinamos canas, llegamos todos rebotando. A mí mi director de tesis me dijo, haga usted la tesis de Córdoba entre 1900 y 1930, todo de todo, sin tema. Pues esto de la guía de estudios asiáticos es un poco eso. Estudios asiáticos que hay en España. Y entendido España como la frontera del actual Estado español. ¿Vale? ¿Qué hago? ¿Busco en internet? A veces mucha gente se cree que esto ha sido un trabajo de 3 tardes de buscar en una tabla en internet, poner China y descargarte tal. Claro, entonces, ¿dónde voy? Hay que saber dónde ir a buscar. Las bases fundamentales, las fuentes, digamos, los historiadores fundamentales de este trabajo han sido el RUC, el Registro de Universidades, Centros y Títulos, el SIU, el Sistema Integrado de Información Universitaria, las comisiones de calidad de los grados que las tenían accesibles y actualizadas, luego TSEO y luego web y entrevistas. En web y entrevistas hemos hecho eso que la gente se piensa que hemos hecho en general, que es, oye, becario, búscame, pon China, Vietnam, busca todo lo que haya que no esté recogido para hacer filtro. Y entrevistas pues a los compañeros, a los amigos, a la gente que conocías y que sabías que habían hecho cosas. Porque es que si no conoces a quien ha hecho algo, hay cosas que se te van a quedar fuera. Aquí, como antes hablaba con el profesor Mincan Zhou, aquí también hay un poco el componente de suerte en la vida. Yo durante estos años he trabajado en el vicerrectorado de calidad de mi universidad y eso me dio acceso al conocimiento de que existía el RUC. Eso lo sabemos todos los profesores universitarios por la guía, pero en fin,
La mayoría hacemos la guía de aquella manera y es discutible que todos sepamos exactamente lo que es el RUC y dónde está. Pero desde luego el SIU sí es un sistema que yo tuve acceso, estamos hablando del año 2021, ahora se ha mejorado mucho la situación, porque lo conocía por estar en el despacho de al lado. Porque la gente que se dedica a estos temas necesita mucho esfuerzo y no está para saber que existe el SIU. Muy complicado. Todo ha sido un trabajo duro. Bien. Pasamos del porqué y esas dos pequeñas cuestiones previas al qué. ¿Qué es lo que hemos estudiado? Pues la obra comienza con un primer capítulo, de hecho, aunque sea el segundo, que es el análisis en conjunto de todas las universidades que han tenido algún título oficial durante estos años. Un análisis triple. Primero se describe en prosa la Universidad Autónoma de Barcelona. Llega el profesor Mincanchou, empieza con estos cursos, van implantándose estos grados, estos másteres, van decayendo estos otros, al mismo tiempo tiene un centro de estudio de occidental, al mismo tiempo ha dado estos títulos propios que hemos logrado averiguar que existieron, y luego después dos tablas, una tabla donde se recoge todos esos títulos con las fechas de implantación y de decaimiento, y si están en vigor o no, y otra segunda tabla más simple donde se explica tantos títulos, tantos en vigor, tantos han desaparecido, tantos años impartiendo títulos asiáticos. Ahí tenéis esa gráfica en la que se empieza con cursos no oficiales, con la mayor antigüedad, Granada, Autónoma de Madrid, Autónoma de Barcelona, Salamanca, hasta la de Valladolid. Esto no quiere decir que una empezara a decir la de Valladolid, a través de Óscar Ramos, yo sé personalmente que el hombre lleva trabajando prácticamente lo mismo que en otras, pero ¿cuándo se consolida tener un título oficial? Falta la Complutense, ahora la veremos, por ejemplo, faltan otras. Este es el orden que tienen en el libro. Un orden que en función de todos esos análisis decidimos así y que no se ofenda a nadie, pero es el orden de las universidades con más peso en estos estudios. ¿Quién ha tenido más tiempo, tiene más variado y más consolidados los estudios asiáticos en España, en el Estado español? Autónoma de Barcelona. Se quita el Autónoma de Madrid. El Autónoma de Madrid tiene muchos menos títulos que Barcelona y que otras, pero sí tiene una constancia más grande y sí está en el liderazgo. Salamanca, Pompeu Fabra, Granada. El Alcalá tiene mucho, pero es discutible que eso sea un estudio asiático, porque está más focalizado hacia enseñar español asiático, no estudiar estudios asiáticos. Y quedan fuera las 4 universidades que tienen mayor menos en cuestión de lenguas asiáticas, pero que no han consolidado un título monográfico que podamos calificar de título asiático. Ahí está, por ejemplo, la desaparecida previamente Universidad Complutense, que lleva mucho tiempo trabajando, siempre mantiene los títulos, mantiene las asignaturas, pero no ha logrado todavía salir de ese marco, primero el MINO, luego el MADE, muchos años, muchas dificultades. La Universidad de Granada, en la lengua, a través de las titulaciones de filología, de traducción e interpretación, La Palma de Gran Canaria y Valencia. O sea, estos cuadros estarían completos en universidades públicas con estas otras 4. ¿Qué hemos estudiado? Hemos estudiado los títulos oficiales, los títulos propios, las universidades privadas, los centros de estudio de Asia Oriental, grupos de investigación, las instituciones diplomáticas de los estados asiáticos y la diplomacia pública española, las fundaciones y los think tanks. Dentro de las titulaciones oficiales, que son lo más importante, que son las nuez de nuestros estudios asiáticos, nuestros estudios chinos, tenemos 6 grados, 15 másteres, 4 líneas de doctorado y 4 universidades con minos y mayos en filología y traducción. Todos esos títulos, incluidos las universidades privadas y los títulos propios que hemos podido recopilar, en eso, como ya os diré, si no lo digo ahora, no podemos garantizar que el 100% de lo que ha habido y de lo que hay esté, sino solo es tendencia. Cada uno de esos títulos hemos acudido al RUC. Hemos cogido las memorias que las propias facultades elevan para proponer el título. Esos son 100 folios de media. Y además, aunque hay un marco genérico, cada universidad manda lo que quiere. Y si tú conoces a las personas, te puedes dar cuenta de quién es el líder en la Universidad de Alcalá que ha redactado esto y el líder de... Si tú conoces al que manda los estudios chinos en Alcalá y el que manda los estudios chinos en la Universidad de Juan Carlos, cuando tú lees la memoria del RUC, ves cosas suyas. Te das cuenta, esto lo escribió Manolito o mandó que lo escribiera Manolito, porque esto lo dice siempre fulanito. Es decir, no es una información estándar. Ahí me estoy echando flores a mí y a mi equipo. Es decir, hay 100 folios y cada uno pone lo que le da la gana, dentro de un marco lógico.
es una anarquía absoluta. Eso lo hemos reducido a 3-4 folios, que aquí son unas 2 páginas, de 2 o 3 páginas. Y luego después definimos una tabla, esto es una ficha, mejor dicho, con 14 ítems. Y toda la información de ese título, sea grado, sea máster, sea título propio importante de una universidad, se reduce en esos 14 puntos. El código de la titulación, el nombre, el rango de titulación, si es máster grado que es, la rama de conocimiento, los créditos, las fechas de implantación, si tiene especialidades o no, no me acuerdo cómo se dice, menciones, si tiene especialidades o menciones, si tiene programas de intercambio exterior, en qué idioma se da, si es online o presencial. 14 ítems para normalizar la información. Fijaos, el Estado español tiene ahora mismo, salvo que en este año hayan salido algo que no ya no tiene guía, solo 6 grados. Tenemos 6 más que toda la comunidad hispánica. No es poco, es mucho. Esto cuando lo presenté hace poco con los amigos de la Asociación de Estudios Asiáticos de Latinoamérica, se quedaron impresionados de todo lo que teníamos en la despreciada España. Porque ellos están empezando ahora. 6 grados que se concentran, 6 grados que tienen una característica fundamental, que debe ser fundamental entenderlo para entender también qué tipo de estudio asiático de sinología tenemos. Son todos de artes y humanidades. Y se concentran todos en Cataluña, en Madrid, en Castilla y León y Andalucía. Hay una característica básica de los estudios chinos y asiáticos en España. Se concentra en las ciudades de vanguardia y en las ciudades universitarias. Madrid, Barcelona, Salamanca, Valladolid, bueno, Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, esas son ciudades de vanguardia. Granada, Salamanca, Valladolid, ciudades universitarias. Ciudad de la universidad es algo más que una universidad. Todos, veis que hay 2 subrayados, todos tienen una característica que es que compaginan China, Japón y Corea, excepto el de Valladolid, que sustituye Corea por la India, y el último de la Universidad Autónoma de Barcelona, que está más focalizado a China. ¿Qué estudiamos también? Los másteres. El Estado español tiene 15 másteres que podemos considerar estudios asiáticos. 13 netos y otros 2, los 2 de abajo, que son negocios, lo asiático va dentro de otro paquete, pero en realidad tenemos 15, 13 no somos. ¿Cuáles son las características de estos másteres? La mitad de ellos se concentran en Cataluña, un 25% en Madrid y el resto, el otro 25%, entre Andalucía y Castilla y León. ¿Qué tenemos aquí? Que 5 de los 15 son de ciencias sociales. Son los que tenéis una CS al final. El predominio de las humanidades sigue siendo absoluto. Aquí tenemos uno que es el interuniversitario entre la Universidad de Barcelona y la Pompeu Fabra, que es de medicina tradicional. Un máster para médicos por la ciencia occidental, que luego hacen un curso de especialización en conocer la medicina tradicional china. Pero de nuevo tenemos una hegemonía de la sinología y los estudios asiáticos en España son cosas de humanidades y ciencias sociales, en la frontera difusa, porque esas ciencias sociales se solapan mucho más con las humanidades que con otros facultades de economía, facultades de turismo, pero España no tiene un programa de doctorado completo. Eso sí taxativamente me lo enseñó el profesor Zhou en una conversación nuestra. Tenemos líneas, ¿dónde? En Madrid, Barcelona y Salamanca. La Autónoma de Madrid, que tiene un doctorado dentro del doctorado de Ciencias Humanas, la Autónoma de Barcelona dentro del doctorado de Traducción y Estudios Interculturales, la de Salamanca dentro de Lenguas Modernas y la de Pompeu Fabra dentro de lo que es Historia y Humanidades, que es eso. Pero aún no tenemos un doctorado de estudios asiáticos. Hay universidades que no han conseguido aún tener un grado o un máster. El camino para conseguirlo muchas veces es a través de la lengua, de la enseñanza de la lengua, estableciendo los minos y los mayos para enseñar dentro de las facultades de interpretación y de filología estas lenguas orientales.
¿Qué universidades tenemos ahí que también están recogidas? Complutense, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Valencia. Tenemos Complutense y Valencia cómo están haciendo grandes esfuerzos para ir avanzando camino en la construcción de un sistema institucional que les lleve a tener másteres, a tener grados. Este es el camino normalmente de tener, de iniciar o de retener, de resistir en los estudios asiáticos. Los títulos propios. Hasta aquí podemos garantizar que la guía recoge todo lo que hay. O sea, los errores de omisión, todo el mundo, nadie es perfecto. A partir de aquí ya entramos en el ámbito de la terra incógnita, es decir, ¿qué son los títulos propios? Los títulos propios son iniciativas particulares de profesores o de departamentos que no dan una titulación oficial. Eso ya no está centralizado en ningún sitio. Eso ya hemos podido recoger haciendo lo que la gente se cree que hemos hecho solo. Búsqueda en internet, o conociendo gente, o sabiendo de, o porque un curso tiene mucho prestigio. Pero sí podemos garantizar que, viendo lo que hemos recogido, vemos la tendencia temática. Aquí, por ejemplo, los cursos propios siempre se focalizan más hacia las ciencias sociales y hacia la economía. China, que es igual a Asia, es igual a dinero. Este es uno que organicé yo este semestre pasado, y lo pongo como ejemplo. También hemos buscado, y esta es la nota para decir la espinita, también hemos buscado las iniciativas puntuales, tanto de universidades públicas como privadas. Por ejemplo, mi grupo, llevamos organizando desde el año 2012 bianualmente ya 8 jornadas de China, Economía, Poder y Futuro. Cada 2 años al principio, en unos años que ha venido bien el viento de popa en la universidad han sido anualmente 8 ediciones. Ha pasado casi todo el mundo. Son las fotos que os enseñé al principio. Bien, no me cito en mi libro. El otro día me acordé, me di cuenta, me dio mucho coraje porque a mí se me ha olvidado poner. He puesto iniciativas puntuales que duraron un día, un mes que fueron una jornada, y a mí se me ha olvidado ponerme a mí mismo con esto. Pido con ello disculpas a quien diga, yo hice un curso en la Universidad de Huelva, que lo hice 2 años, 2 cursos de verano y este tío no me ha recogido. Es que es mucho trabajo, lo he recogido 8 jornadas desde 2012 hasta 2024 que he hecho, en la que he traído ya más de un centenar de personas. Aquí eso no es importante, lo importante es, tanto en los títulos propios, como en las iniciativas puntuales, como en las universidades privadas, que vamos a ver ahora, como en los grupos de investigación, ver la tendencia. ¿Qué es lo que se está investigando? Más o menos dónde, porque verlo todo es imposible. Hemos encontrado 8 universidades privadas, pero ninguna tiene un título completo. Todos son cursos, asignaturas en relaciones internacionales, asignaturas en no sé qué, cursos de chino en no sé dónde. Centros de investigación o centros de estudios asiáticos. Ahí tenéis, hemos encontrado esos. Habrá más, nos hemos dejado gente, es posible. Pero las universidades principales, los principales centros están. Esa dificultad de controlarlo también muestra esa endeblez de nuestro sistema. El sistema se va consolidando y el grado es el castillo. Alrededor tienen los másteres, pero luego hay muchas iniciativas que nacen, mueren. Muy difícil, muy complicado montarlo. Una vez acabado con el marco español, como el encargo que se nos hizo desde Casa Asia era busquemos los estudios asiáticos en España en general, uno enseguida piensa el primer día en los Confucios. ¿Por qué? Porque los Confucios desde su asentamiento en España han tomado un grandísimo protagonismo. De cara a la opinión pública son más famosos que los títulos de estudio asiáticos. ¿Qué es el Confucio? Es la diplomacia, es la herramienta diplomática exterior, una herramienta de soft power de China en el exterior. Hay más, no solo el Confucio. Por lo tanto, buscamos las instituciones diplomáticas de los países asiáticos. Estas instituciones diplomáticas que focalizan sobre España, tenemos en China los Confucios, tenemos la Fundación Japón, tenemos 2 centros coreanos, el Centro Cultural Coreano y el Instituto Senyong. Corea ahora mismo, en estos años, en estos momentos que hablamos, es el país que más fuerte está apostando y está invirtiendo. Por supuesto Corea del Sur. Tenemos Casa India.
Lo esencial aquí, ahí también está recogido dónde están, qué hacen, cuándo fueron implantados, un poco de su historia. En España tenemos 8 Confucios, más aproximadamente 12 aulas Confucio. Aunque Corea es el país que más aprieta ahora, China es con mucha diferencia el que más consolidado está, el que ha establecido una red muy importante que hace de complemento a esos estudios asiáticos. Fijaos que Madrid y Barcelona, por supuesto, con las 2 universidades señeras, pero que también aparece Valencia, Granada, Las Palmas, Zaragoza. Universidades importantes que no han aparecido hasta ahora, que han aparecido siempre con un papel secundario, pero que están haciendo su camino a través de esta asociación con el Confucio. Valencia, Zaragoza, clarísimo. Las Palmas, clarísimo. ¿Cómo se están generando sinergias? Los académicos, las escuelas españoles expertos en estos temas, tratan de construir, si no puede por el camino oficial español, Confucio está sirviendo, está haciéndolo muy bien, situándose muy bien. Y también hemos estudiado nuestras iniciativas diplomáticas, la diplomacia pública española y nuestro think tank. ¿Aquí qué tenemos? Pues, por un lado tenemos las fundaciones Consejo España, Japón, China e India. Por otro lado, esta diplomacia pública se puede decir que tiene en su cúspide a Casa Asia. Lo pongo ahí porque Casa Asia hace de puente entre esas fundaciones también, diplomacia pública española, pero también con los think tank. ¿Por qué? Porque los think tank españoles son particulares. España tiene los estudios asiáticos adecuados a lo que es y posiblemente tiene los think tank adecuados a lo que es. Es decir, puede haber más. Lo que hemos estudiado, lo que hemos encontrado esto. Tenemos think tank como el Real Instituto del Cano y CIDO, que está aquí a unos metros. Estos son oficiales, cada uno de su administración, pero bueno, no sé, a lo mejor me estoy echando una butada, pero bueno. Y los dos, el estudio asiático o chino es una rama dentro de sus intereses, no solo se dedican a esto. Y luego tenemos otras especies de think tank, asociaciones, Cátedra China, el Centro Español de Investigaciones Coreanas, el Observatorio de Política China de Julio Ríos. Son iniciativas pequeñitas, que necesitan financiación. Luego lo veremos en las conclusiones. ¿Qué habría que hacer con estos think tank? Tenemos de un lado oficialidad y de otro lado, de nuevo, la iniciativa privada personal. La iniciativa personal más que la privada. La iniciativa personal. Raúl es no sé qué en la Rey Juan Carlos, y si a Raúl le pasa algo esta tarde, eso no solo pasa en la Rey Juan Carlos. Y eso es una característica y es una falla. Luego hicimos un trabajo, no agobiéis, vamos a ir ya avanzando hacia la conclusión, estadístico. Hay un capítulo, creo que es el capítulo 9 o el 10 quizás, el 10 y no sé las conclusiones, que son análisis estadísticos. Os hablé de 2 fuentes. El RUC, para ver todo lo que había, luego entramos en la selva con los títulos propios y los privados, y luego el SIO, el Sistema Integrado Interuniversitario. Ahí teníamos un montón de datos, pero también teníamos datos en el RUC. Yo como historiador, con aquella tesis que hice, aprendí que en historia todo se puede contar, en el doble sentido. Entonces, con la inmensidad de datos que teníamos, empezamos a hacer tablas para intentar explicar lo que había en la evolución. Por ejemplo, aquí ¿qué tenemos? Pues que desde el año 2013 siempre hay más de 10 titulaciones a la vez impartiéndose en España. Que la matrícula y los egresados progresan adecuadamente, de manera moderada, pero cada año hay más estudiantes y más egresados que el año anterior. Esto sorprende mucho. Son titulaciones profundamente feminizadas. Los grados en una relación 7-3 y creciendo, de mujeres frente a hombres, y los másteres, pues, es una tendencia que va hacia el 8-2. 8 mujeres por cada 2 hombres. Por nacionalidad. En los grados hay una clarísima hegemonía española.
mientras que los asiáticos y los de otros orígenes, que son fundamentalmente latinoamericanos, van abajo con una tendencia a sustituir a los asiáticos, pero en fin, no lo podemos decir. Ahí tenemos también la disfunción cuando acabamos las cuentas de la pandemia. Pero bueno, grados todos españoles. Y algún extranjero anecdótico. Pero fijaos los másteres. En los másteres se produce una clara inversión de la hegemonía absoluta de la matrícula española con la de asiáticos. Ahora habrá que seguir investigando y ver si esas tendencias, después de la pandemia, los cambios que se han producido en China y todo, continúan. La investigación. No podíamos dejar de fuera la investigación. ¿Cómo investigar la investigación? No hay ningún punto focal en el Estado español en el que tú puedas decir, aquí están todos los grupos de investigación, aquí están los temas que se investigan. Decidimos, por tanto, investigar a través de la base de datos TSEO. ¿Qué tesis se publican en España? Hicimos un análisis más profundo, pero luego hemos dejado en el libro lo más, porque tampoco nos perdíamos, los alumnos no iban a dejar ver el bosque. ¿Qué se investiga en las tesis? Pues una cosa que es muy importante, y es que la gráfica da un resultado a priorístico. China, Japón, India, que es mucho más grande, y Corea. ¿Por qué os digo que es importante? Por esa teoría que os estoy filtrando a lo largo de toda la charla, es decir, España hacia Asia, pues no tenemos unos intereses cardinales que modifiquen. Esto es lo a priori. China es la más importante ahora mismo en el mundo, Japón ha sido muy importante, sigue siendo, India es más grande que Corea, por lo tanto India tiene más tesis que Corea. Con el sudeste asiático, si contamos Filipinas, España debería, por tradición histórica, estar más representado, pero como os digo, eso se olvidó allá y se olvidó aquí. ¿Y dónde se hacen estas investigaciones? Estas tesis. En Madrid, en Cataluña. Madrid y Cataluña solas tienen el 65% de las tesis. Es que Madrid y Barcelona tienen absolutamente todo el cogollo de los estudios asiáticos. ¿Cuáles son las dos comunidades que le siguen? Las otras dos comunidades donde hay títulos oficiales, Andalucía y Castilla y León. Entre las 4 comunidades que tienen todos los títulos oficiales, tienen el 83% de las tesis. ¿Dónde está el País Vasco? El País Vasco es muy chiquitito y son 4, sí, pero su peso económico y político y social en esta graduación, o político, económico y social en esta mejor graduación, no lo hace, no, a lo mejor simplemente estás llevando ya otra guía. Pero es importante verlo. Esto es como lo del médico. Hay que saber, hay que decirle al médico la verdad, hay que saber los síntomas, porque si no le describes los síntomas de verdad al médico, pues el médico no te va a poder recetar la medicina. ¿Qué hay y qué no hay? ¿Dónde está el País Vasco? Aparece en las universidades privadas, el colectivo Mondragón, la Universidad País Vasco tiene un centro, pero ¿cuál es la economía vasca? Más industrial que la catalana y la madrileña, es otro tipo. ¿Cómo son nuestros títulos? Son todos de letra. Yo lo dejo ahí para que siga con los estudios asiáticos. ¿Para qué hicimos todo esto? Pues hicimos todo esto para ver la descripción, y el director general de Casa Asia tenía mucho interés, y ya son las conclusiones, con otra diapositiva que queda, no hago bien, luego ya las preguntas. Quería que propusiéramos unas acciones de mejora. De todo este análisis, primero la descripción de las universidades con todo lo que han tenido, luego la descripción de todo tipo de títulos y sus características, luego un análisis cualitativo, que no cuantitativo de todo eso, o llegar a lo cualitativo a través de lo cuantitativo. Definimos 12 acciones de mejora. Estoy muy contento porque quedó un número muy bonito. Si me hubieran salido 13, pues sería más feo. 14 no dice nada. 15, pues no dimos para tanto. 15 también es bonito. 10 tampoco hubiera estado mal, pero serían 12. 9 no. 12. Hay que ver la distribución geográfica. ¿Por qué? A lo mejor es la buena. Crear un grado de estudios asiáticos en Cuenca, a lo mejor que no tiene sentido, se te muere. Pero hay que saberlo. Y vuelvo al ejemplo que he puesto del País Vasco. Hay que luchar contra el academicismo.
Esto es como los mandarines chinos. Yo soy un jinsi. Sí, bueno, el jinsi está muy bien, pero luego como eras tan jinsi, llegaron los ingleses y no entendiste lo que se tenía encima. Porque los mirabas así y te creías que estabas por encima de ellos. El academicismo de nuestro grado y nuestros títulos también es importante. Hay una idea transversal en todo esto. Hay que hacerlos prácticos. Prácticos para la sociedad y prácticos para que lo estudien. De nada sirve ser el cordobés que mejor habla cantonés de la del norte de Guangxi, en una zona que se habla cantonés, con acento jaca. ¿De qué sirve eso en Córdoba? Hay que reforzar los think tank. ¿Cómo se hace? No lo sé, porque a lo mejor eso requiere del nervio de la sociedad, y a lo mejor esta sociedad no tiene ese nervio. Pero un think tank que vive, que es estatal, o que vive de la subvención, o esperando la subvención, no va a pensar libremente, va a pensar lo que tiene que pensar, que no es lo mismo. Y va a aconsejar lo que tiene que aconsejar, no va a aconsejar libremente. Hay que potenciar esa conexión con la empresa. Hay que hacerlos prácticos, muy buena idea. Hay que reforzar las instituciones de diplomacia pública. Sí, pero sabiendo lo que queremos. Desde 1814 España no tiene ni una política exterior clara, ni dinero para financiarla. Ni saben lo que quieren fuera, ni ponen dinero para nada. Pues igual, hay que saber lo que se quiere y financiarlo. No da palo de ciego. Hay que asegurar la despersonalización de las iniciativas. No puede ser, hablando de mí, por no mencionar a nadie, que luego se pica la gente, que Raúl Ramírez sea los estudios asiáticos de la Universidad Rey Juan Carlos. Porque si Raúl Ramírez luego se muere, se acaban. Pero hay un problema, la burocratización. Yo no sé cómo será el sistema en Cataluña, pero sí conozco el sistema castellano en el sentido amplio, el madrileño y el andaluz. A veces, esa personalización ayuda a romper el nudo burocrático y la burocratización. Establecer un máster, implantar un máster o un grado es un infierno. Sea de matemáticas, sea de estudio asiático o sea de historia contemporánea. A veces esas personalidades carismáticas son las que tienen la Guangxi suficiente para aligerar el mundo burocrático. Por lo tanto, burocratización y despersonalización son una pescadilla complicada que se muerde la cola. Hay que encontrar un lugar para la diáspora asiática. Hasta ahora no hemos tenido una comunidad mestiza de sangre cultural. Ahora sí que vamos a tener. Habría que saber cómo integrarla de verdad, para que fuera útil, buscando siempre el pragmatismo. Hay que insertarse en la Unión Europea y hay que ser pragmáticos en la triangulación latinoamericana. Otra de las cosas, otro de los recortes de las escenas del montaje del director que no está aquí, son otros 15 o 20 folios que hice de resumen de todas las memorias de, ¿cómo se llaman estos? Los planes estratégicos Asia-Pacífico del Estado español hacia el espacio Asia-Pacífico. Desde el 2000 hasta ahora, hasta el último, con la administración de un lado y de otro. Las memorias son divertidísimas de leer. Los ratos que eché yo solo en mi casa con ellas es apasionante. Dicen lo mismo, en esencia, lo mismo. Y siempre dicen que hay que triangular con Latinoamérica. Craso error, no ya de orientalismo, sino de hispanismo, de ceguera hispánica. Y da igual que el enfoque sea más independentista que más centralista. Todos nos lo creemos. Todos nos creemos que nosotros tenemos un papel en la relación con Latinoamérica. Nosotros no tenemos ningún tipo de papel en la relación con Latinoamérica. Argentina no necesita para nada a España para hablar con China. Ni Costa Rica tampoco, que es mucho más chica. De hecho somos primos, hermanos regañados, pero no somos padre e hijo. Entonces, eso con Latinoamérica. Y luego con Europa. Igual que vamos sobrados y soberbios hacia América, vamos acomplejados y humildes y humillados más bien hacia Europa. Hay que establecer, hay que integrar a nuestras universidades y nuestros estudios de una manera igualitaria en los planes europeos y en los latinoamericanos, siendo uno más. En Europa, por toda la potencialidad que tiene frente a China, y en Latinoamérica, siendo una más de esas repúblicas latinoamericanas, porque la única manera de que posiblemente China nos tome en serio es planteando un frente común, que tengan la idea de que la comunidad de lengua española existe de verdad, al menos culturalmente. Porque si no, a China le da igual España que Argentina que Costa Rica. Asociación entre universidades y transversalidad y confluencia.
hay que hacer lo que estamos haciendo la Rey Juan Carlos de Como Podemos, hemos hablado de ello, Mincan y yo en la comida, un proyecto como nuestro máster, que está unificando, une a una universidad pública con una privada. Pero también hay que hacer una cosa magnífica que han sabido hacer, recuerdo a Fernando Wulf, que es uno de los impulsores, en Sevilla y en Málaga, que dos universidades de dos ciudades distintas sean capaces de crear un grado conjuntas, de coordinarse. Si en una universidad, en un departamento y en un área somos cuatro, no nos aguantamos y no colaboramos, imaginaos lo difícil que es establecer sinergias entre dos universidades con gente distinta, con rectores distintos, con intereses distintos, con ciudades distintas que se miran de soslayo. Pero ese es el camino. Ser capaces de crear sinergias entre universidades para ser más grandes. Y ser más grandes para ser más fuertes. Eso es una cosa que los españoles ya no entienden, incluidos todos los españoles. Que es eso de, ¿y yo para qué quiero tener, no sé, posesión en la Antártida? Eres fuerte, porque si no la tienes tú, otros la van a traer aquí, en fin, eso es importante, ser fuertes, porque si no eres fuerte no te respetas, si no te respetan no. China lo aprendió muy bien eso. Y hay que crear transversalidad y confluencia, es decir, en España, que no es tan grande como se cree, pero sí tenemos mucha más masa crítica de la que muchos ven, hay que ser capaces de que todo este diagrama de universidades públicas, universidades privadas, el Estado con sus herramientas de diplomacia y de soft power, las potencias asiáticas interesadas en la difusión de su cultura y de su soft power, sean capaces de crear iniciativas de darse soporte una a otra. La idea, colaborar en vez de separar, en vez de destruir. Y por encima de todo esto, y esto es otro corte del director, al final, y no está en el libro, al final todos estos estudios chinos en España, todos estos centros de estudios asiáticos en España, deberían servir en un mundo como el que estamos y en el que vamos para luchar contra el orientalismo, que está en todos y cada uno de nosotros, y que sigue estando. Y que cuando vamos a plantear un grado de estudios asiáticos en nuestras universidades, sea en Barcelona, sea en Madrid, sea en Sevilla, nos encontramos la bofetada de ese orientalismo inconsciente que está en toda esta sociedad. Es decir, ¿qué es el orientalismo? Según Said, ¿no? Pues es el que concede autoridad a Occidente sobre Oriente. Se fundamenta en la exterioridad, es decir, el hecho de que tú describe Oriente siempre misterioso, siempre romántico. Pero, y por eso he puesto aquí la foto de Robert Hart, ningún orientalista se ha identificado jamás desde el punto de vista cultural y político, sinceramente con los árabes, decía Said. Y yo digo, ello podría aplicarse a Robert Hart. Es decir, Robert Hart está desde 1853 o 52 en China hasta 1911-12 que se muere, no deja el cargo por muerte natural, construye el sistema de aduana chino, es el funcionario más importante de los Qin. Siempre como un conflicto se puso, ¿no?, con los ingleses, fue como sí, aprendió la cultura, la miró, pero en la cuestión política, en la relación de Occidente hacia China fue, no sé si habéis visto la escena esa del Padrino 3, cuando va a ver al Papa, coge una piedra de la fuente y la rompe y dice, no ha permeado el agua, el cristianismo no, es igual. Para mí, Hart, leí algunas cosas, es eso, ese orientalismo, siempre te pasas toda la vida en China, sin embargo, cuando hay un problema no eres chino, eres inglés, no eres británico. Ese orientalismo. Todo esto debería servir de nuevo pragmatismo. Debe servir a los que estudian y debe servir a la sociedad. Y una de las cosas que debemos vencer es ese orientalismo. Porque por ahí, y termino citando a mi querido profesor Mincan Shou, Mincan Shou me enseñó a mí hace un año, me impactó muchísimo, que el libro más vendido en España y en toda Europa es el Tao Te Ching. El profesor Shou cree que sí, que el Tao Te Ching es entendido y que es práctico aquí, y conoce ejemplos. Yo pienso que la gente compra el Tao Te Ching porque lo ve orientalista, lo ve exótico, lo ojea así un poquito, lo coloca en la estantería y algún día los hijos cuando se muera lo venderán a €1 el kilo de libros. En fin, se necesita que estos estudios sean prácticos, para los que lo estudian y para la sociedad, y que sean útiles en el futuro. Viene una época muy complicada, y hay que luchar contra el orientalismo, contra el malmirar a China, que va a venir. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al doctor Ramírez. En 1 hora y media nos ha hecho un recorrido histórico desde casi 500 años, de 1492 hasta ahora. Nos ha explicado muy brevemente el origen, el Estado español, el reino español ha recorrido estos casi 500 años. Y últimamente ha presentado su gran obra, siempre le ha dicho yo, una obra faraónica que todos hemos hecho libro, sabemos la dedicación, el esfuerzo y el sacrificio que ha dedicado para, siempre como yo siempre digo, la sensación como un bebé nacido. Como los padres, los hombres nunca podemos parir, ¿sí o no? Entonces, en comparar con una mujer, si nace, publica un libro, porque aunque la para da la luz también, publicar, es una gran satisfacción. Por tanto, compartimos con su alegría, con su éxito, y a la vez nosotros hemos también conocido algo a través de su ponencia sobre este trabajo y sobre una situación panorámica que estamos viviendo ahora. Todos los de aquí, muchos estudian o trabajan en este campo de estudios asiáticos, sea de China, sea de Japón, sea de Corea. Bueno, al final os dejo al público que haga unas preguntas o cualquier que queráis saber. Es una oportunidad única que el autor está aquí, el maestro gran conocedor de este campo está aquí. Si tenéis alguna pregunta. Sí, por favor, adelante. Sí, se me oye bien. Sí. Sí, siempre hace una pregunta a quién eres tú Sí. y luego. Sí. Perfecto. Yo soy Rita Jiménez. Muy bien. Soy Rita Jiménez. Primero de todo, muchísimas gracias por la ponencia, ha sido muy interesante. Yo he vivido unos 10 años en China, hice la secundaria y después fui a hacer el máster en política china y diplomacia en Fudan. He estudiado políticas aquí en la Autónoma y una de las cosas una observación y también una pregunta sería que en el grado de políticas en una universidad donde hemos visto y se había concretado que hay una visión y la necesidad de tener unos estudios de Asia Oriental es reconocida, en el grado de políticas Asia no existe. Yo me especialicé, hice la mención de Relaciones Internacionales y me gradué en 2016, o sea, me lancé, pero no tanto. Y realmente no, China ya no se toca. Nosotros tuvimos una clase porque uno de mis profesores de política contemporánea quiso reconocerme el hecho de que había vivido mucho tiempo allí y le gustó, y entonces hizo una clase de esto, pero ahora también Rafael Gras ha empezado hace 3 años el grado de Relaciones Internacionales como tal, y realmente tampoco se incide mucho sobre China y Asia. Y si se incide sobre Asia es así de puntillas. Aquí tengo la sensación de que nos cuesta mucho hablar del comunismo y del socialismo en China. Y esto, mi pregunta sería, ¿es una de las barreras sobre el profundizar en los estudios políticos y sociológicos sobre China? Muchas gracias. Interesante, muchas gracias. Yo creo que no. Yo creo que lo del comunismo en China es una capa más dentro de ese orientalismo innato. Es decir, el grado de Valladolid, y lo he dicho ya delante de él y no me ha dicho que no lo diga, el profesor Óscar Ramos, el grado recién implantado este año, se iba a llamar el grado en Relaciones Internacionales y Estudios Asiáticos, y el rectorado le pidió que lo quitara, que fuera solo grado en Relaciones Internacionales, porque iba a tener más venta. Es decir, el añadir estudios asiáticos, en lugar de ampliar el espectro de la gente que quiere residenciales y luego los estudios asiáticos, no. Entonces, aunque el grado es de estudios asiáticos, fundamentalmente, se llama de Relaciones Internacionales. Yo creo que el comunismo en China sirve para, en ciertos círculos, en ciertos momentos, estigmatizar aún más a China, pero no es la causa fundamental, creo yo. España abandonó el espacio Asia-Pacífico hace mucho tiempo, no tenemos una relación económica cardinal, no tenemos una relación histórica recordada y no tenemos una comunidad mestiza que haga de tracción.
lo que tenemos es muy grande. Hay que cuidarlo para que no se seque, para que sea una planta endógena. No sé si me ha entendido. No, yo hago una breve. Rafael Grassa es un gran profesor, eso me conozco. Lo que pasa aquí en España, en Cataluña, como ha explicado el doctor, el ponente, siempre es una iniciativa individual. Si el doctor Rafael Grassa le encanta, le gusta o conoce a China o ha estado en China, casi seguro promoverá en su máster en la UAB, que compartió con él, que bueno, tenemos que hacer una asignatura por lo menos sobre política china. Bueno, ahí explica y también avala el criterio aquí en España. Siempre es una iniciativa personal. Interés personal se convierte en un interés académico, en un interés universitario. ¿Por qué? Porque le interesa, claro, obstáculo burocrático, voy a hablar al rector, voy a hablar con la Generalitat, voy al gobierno de Madrid, voy a hablar, ¿sabes? Pero sin este motor individual es imposible aquí, en España, lo que ha explicado. Por eso he mencionado personal, todo eran, también conozco acá, son motores, con esfuerzo propio, pequeño, grande que sea, según su capacidad, al final. Es así. Todo el respeto. Eso, no sé si o no. Eso, no va añadido para que veas, o sea, además para que avala lo que ha explicado, ¿no? Así que entienda mejor. Espero que algún día tú puedas ser uno de los motores. Nunca se sabe. Yo siempre a los jóvenes, a chicos, nunca se sabe. Yo era joven, también no sabía. Mi profesor no sabía que al final estoy en España. Lo mismo. Esperamos que algún día sí. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias. A ver si hay alguna pregunta más. Todas las preguntas son interesantes, ¿eh? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí. Gracias. Primero, dar las gracias de verdad por la obra faraónica que has hecho, que ha hecho también tu equipo, realmente interesante. Y me preguntaba si conocéis, si existe, no un estudio en concreto, si otros países europeos sí que han realizado estudios similares, o ya conocen, o ya su red es más conocida y por tanto no requieren que alguien como tú haya tenido que tener la idea de decir vamos a o como el director de Casa Asia tenga que decir vamos a poner esto en un libro. Es decir, el escenario de España y del orientalismo y de los estudios asiáticos, ¿ocurre lo mismo en los otros países de Europa? A mí, desde Casa Asia, cuando me dieron el proyecto, la idea, me dieron el modelo francés. Jónica que lo conoce mejor que yo, por eso se ríe. Fijaos la diapositiva, le estoy respondiendo, la diapositiva de gracias, ¿no? Está el libro, está el cartel de la conferencia, estoy muy contento de estar aquí en INCAM, y está el Quijote, una cosa de Dalí, que eso es además un azulejo que tengo yo en mi casa, que hice una foto así. Esto es una obra quijotesca. ¿Qué es una obra quijotesca? Es una obra quijotesca esto, contra molinos de viento, solo muy pocas personas lo sabemos. Y es una obra quijotesca los estudios asiáticos en España. Es decir, eso es luchar contra molinos de viento. El caso francés que me dieron era un proyecto mucho más grande y mucho más financiado. Aquí en España es, como decía, no me sé la cita bien, pero en Trafalgar parece ser que uno de los capitanes, Churruca, uno de estos, le escribió a Carlos IV, a Godoy, que era el primer ministro, nos faltan calibre tal, cañones tal, y supla vuecencia con voluntad las carencias técnicas. Supla vuecencia con voluntad. Luego hay otra respuesta, es decir, yo conozco el caso francés, lo que yo vi, que me dio ideas, que era un proyecto financiado, multidisciplinar, con mucha gente, con libros, con páginas web, con no sé qué, oye Raúl, búscate un par de coleguillas, a ver cómo te tratan los coleguillas y haz esto. Y la sinología y los estudios asiáticos, eso lo tengo publicado con el profesor Chu Xianhui en China. La sinología en el mundo, vale para los estudios asiáticos, es encabezada por la potencia que domina el mundo, que domina Occidente. Fue española, esa española con Italia, Portugal, Francia tiene una sinología católica. Está la sinología germana, que Hitler, estoy pensando en Lasso.
la potenció mucho Alemania desde su reunificación y Hitler lo echó a perder. Los alemanes fueron como un cohete, arranque de caballo, no de burro, con lo que hicieron. Está la sinología rusa, que es una gran desconocida para nosotros por el cirílico, por el desprecio, por el tema soviético. Los rusos son fronteras de verdad, no como nosotros con China, y son los que más saben desde mucho tiempo y desde mucho antes. Y está la sinología anglosajona, que domina el mundo. Su visión es la que domina el mundo. Es decir, nosotros podemos escribir libros de historia de China, te van a hacer 52 ejemplares, y te vas a cualquier tienda de aquí y te encuentras 88 libros de historia china escritos por un inglés, en el sentido de un anglosajón cualquiera que no conoce ni su casa, pero que está traducido a 80 idiomas y está aquí. Es decir, no, me hablaban el otro día de la sinología italiana. Nosotros no estamos ya por detrás de Francia, de Italia, de los países del lago. Ahora, quien manda, quien tiene el compás de la historia son los anglosajones. Y son un bloque cultural. La diferencia es con ellos, los demás somos todos de segunda. Y si me permite una segunda pregunta, ¿y qué hay de estos centros de investigación, de estos grupos de investigadores, de profesorado, de grados y másteres, y la relación con universidades en los países que estudian? Es decir, ¿estos grupos de investigación suelen ser también de carácter internacional o sigue siendo un tema personal, de un tema, o sea, me refiero a ese academicismo de soy experto de una cosa en concreto, lo estudio, como mucho hablo con mi homólogo o la persona que comenzó esta investigación en otro país y punto? Es decir, ¿hay ayuda desde gobierno chino o universidades chinas para que estos grupos de investigación también puedan Sí, ahí entiendo la pregunta. Hay de nuevo el factor personal, es decir, ahí el factor personal que luego se puede institucionalizar. Es decir, las universidades como la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid, que tienen mucha tradición, que tienen ya mucha gente, que han creado grupos, que han sobrevivido, que han tenido una masa crítica, sí consiguen mayor colaboración exterior, mayor financiación interior y exterior. Los grupos pequeñitos de personas pues va subsistiendo, la inmensa mayoría hay una alta mortalidad. Nos peleamos, no salen los frutos adecuados. Entonces sí lo hay, y las potencias asiáticas en función, igual que la sinología la encabeza, la potencia que domina el mundo, claramente los estudios asiáticos tienen su oleada en el rocío de influencia de dinero que dan las potencias asiáticas que priman. Es decir, empezaron los estudios nipones aquí en España. Lo que pasa es que China subió muy deprisa y muy pronto adelantó a los centros de estudio japonés y a los grupos y los asombró, como los árboles que asombran a la hierba que crece alrededor. Y de esa primera oleada japonesa le siguió un maremoto chino, un tsunami chino, y ahora hay una oleada coreana. A veces da la impresión de que hay algunas pequeñas mareas indias. La clave es la fuerza la clave personal, pero eso es muy dramático. Porque ¿qué pasa cuando esta primera generación, hay centros importantes que sobrevivirán a las personas, pero muchos no van a sobrevivir? Yo le añado uno de proyectos, siempre es impulsado por investigador personal, pero hoy en día siempre convocatoria de proyectos financiados por el gobierno español, por la Generalitat. Pero primero, iniciativa, es como grupo de investigación, dentro de la corporación hay personas, hay IP principal, investigador principal. Eso siempre iniciativa personal. Y luego gana la convocatoria y la colaboración con China, con Japón o con Corea es facilitar tu investigación. Si yo quiero hacer una investigación sobre diáspora china, tengo que ir a China. Pero no es China así al azar, no, tengo un contacto, tengo una institución que me puede ayudar a la Universidad de Fudan, a la Universidad de Shanghai. Bueno, entonces ellos nos ayudan, colaboran por proyectos, pero financiado por aquí. Pero eso ir ahí también hace falta financiación. Ellos, no es que ellos pagan financiación aquí, sino ellos ayudan a nuestra investigación allí en China. Entonces, al revés lo mismo. Ellos ganan proyectos con la financiación del gobierno y viene a la investigación, como yo soy del Centro de Estudios de Asia sobre Asia Oriental, de la UAB.
Entonces, eso se llama facilitar la colaboración. Pero sigue siendo, como lo ha dicho el doctor Raúl, es iniciativa personal. Con el apoyo financiero del Estado, de la financiación pública, a veces la financiación privada. Es así. ¿Sí? Sí. Yo tengo una pregunta, yo creo que no me hace falta. ¿Sí? No, ponte de pie, no hace falta. Sí. Bueno, ¿te escucho? Vale. Sí, sí, bueno, sí. me llamo Jordi, estuve 3 años viviendo en China y ahora trabajo en un colegio internacional aquí en Barcelona. Y hemos estado hablando sobre todo de las carreras, posgrados, doctorados, ¿no? Interesados en el mundo, en los estudios asiáticos. Y ahora que trabajo en un cole, en la suerte que es uno de los pocos coles que se imparte el chino desde primero de primaria, yo no sé vosotros cómo trabajáis creo que sería muy importante, ¿no? Que en los colegios se despertara este interés, ¿no? Que se empezara a impartir el chino. Digo el chino porque es el que está más a mi día a día, pero que también puede ser el japonés, el coreano. Desde más interés tengan, más alumnos tengamos que estudien estos idiomas, luego yo creo que puedo abrir un abanico en un futuro a ver más carreras, que haya más interés desde el principio. Al final todo el mundo fuimos al instituto, aprendimos inglés, nos inculcaron lo importante que era y al final muchos de nuestros compañeros buscaban eso, incluso se peleaban por notas, tenían que ir a otras ciudades a estudiar. No sé vosotros cómo lo hacéis, si trabajáis con colegios, si trabajáis con la educación de cada comunidad autónoma para impartir, para despertar este interés en los colegios, en la educación tanto de secundaria y primaria. No sé si... ¿En Madrid cómo hacéis las universidades? ¿Hacéis algo? El problema, hay que sacar China y los estudios asiáticos del concepto moda. Cuando hace unos años, además lo que soy no lo conozco por estudioso del tema, sino por padre, cuando mis hijas empezaban a ir al colegio, era la época del chino en lugar del alemán, o sea, inglés, francés, y ya nos volvemos locos, ya en la tercera lengua, el alemán, el chino. Había amigos que decían el chino es mejor que el alemán, porque el alemán para nada, y ya incluso antes que el francés. La mía era muy pequeña para eso. Cuando llegaron a la edad de eso ya no había chino. Es decir, es un problema de sociedad, en el sentido de se tienen que generar intereses con Asia, con China, con Asia en general. Y esos intereses tienen que ser los que traigan los otros, si no, estamos construyendo sobre el aire. Esa no es la respuesta exacta porque no sé más decirte, pero eso es lo que te quiero decir. Es decir, si hay una apuesta real política de oye, vamos a imponerlo, sí, pero tiene que haber unos decisores políticos que se lo crean. Venga, te paso la palabra. Sí, no, nosotros aquí en Cataluña, solo se carga la autónoma, por ejemplo, autónoma hoy en día tiene una política servicio a la sociedad, servicio a institutos. Por tanto, con la realidad, la autónoma, en la página web está ahí. Da todo el apoyo que necesita cualquier instituto público en Cataluña. Por ejemplo, que yo tengo bastante. Primero, la UAB tiene una página web expertos de campo, de Asia, de China, de Japón, de Corea, de lo que sea, ¿vale? En un instituto, ¿sabes cómo es TDR? Hay que hacer TDR, el instituto, primero. Entonces, necesita ayuda de tutorización, ayuda de un experto. La UAB obligatoriamente tiene que hacerlo, atenderlo y ayudar. Segundo, instituto, bueno, tenemos que hacer TDR sobre China, sobre Japón, sobre tal. Oye, necesita que vengáis a hacer una conferencia, un seminario, tal, nos explica qué es lengua, tal. Obligatoriamente hay que hacer. ¿Por qué? Porque la Universidad Catalana ha firmado convenio con el Departamento de Enseñanza de Educación. Esa es una de las políticas, por eso pregunto a María cómo es. Esa es una de las políticas de las universidades catalanas, que está paginada ya, ¿vale? Así que, bien, luego, mira, nos puede venir a dar una clase concreta, no una clase concreta, sino una conferencia. Y luego, último, no, necesitamos profesores. Necesitamos alumnos que estudian chino de vez en cuando. Para esto está el Instituto Confucio aquí. Por tanto, en Cataluña tenemos como dos alas. Las universidades y el Instituto Confucio. Por tanto, el Instituto Confucio está aquí, está ahí, Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona y Casa Asia.
son socios, dicen. ¿Para qué? Para servicio a las instituciones, a los institutos que no pueden hacer las universidades. Así completamos. Eso es lo que hemos montado aquí en Cataluña. Por tanto, nuestro director chino ya sabe, la Fundación tenemos convenio con los institutos. ¿Cómo hemos gestionado? Hemos firmado convenio con el Departamento de Enseñanza de la Generalitat. Es la Generalitat que dice, mira, ahora tiene este Instituto de la Franca que necesita ofrecer cursos de chino. De hecho, ya tenemos. Para que yo paso una información, aprovecho como un poco la promoción. Así que ya tenemos colaboración, convenio con la Generalitat para satisfacer la demanda, la inquietud que hace. ¿Sí? Eso es lo que solo en Cataluña, ¿eh? El resto de la comunidad yo no lo sé, ya no puedo. Yo no sé, quizás en la Autónoma de Madrid, que tienen relación con Confucio, te podrían responder más. Nosotros en la de Juan Carlos no... No, porque hoy está justo en la serie con Confucio. Pero si está la UAB, seguro, no, vas a la Confucio de Barcelona. ¿Verdad? Sí. Gracias por la una buena pregunta, me parece muy bien desde el inicio del instituto, que hay interés que estudiar el chino, japonés. ¿Sí? 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 Aprovecho. Sí. Una pregunta, Sí, última pregunta, sí. La última ya. Vale. Bueno, felicidades por la presentación, muy interesante. Y claro, lo que hemos visto aquí un poco es el paradigma, sigue siendo el paradigma de los estudios de área. Y yo me preguntaba hasta que, no sé si forma parte también del estudio o si podría ser, digamos, una posible ampliación del estudio, intentar contemplar hasta qué punto el conocimiento sobre Asia está insertado en titulaciones de carácter general, tipo, ¿qué se estudia sobre Asia en las titulaciones de historia? En las titulaciones de historia de relaciones internacionales, como comentaba antes la compañera, en filosofía, en economía. O sea, no solo... y yo creo que sería incluso significativo, ¿no?, de hasta qué punto digamos, el contexto asiático interesa. Sería un indicio el hecho de que ese tipo de conocimiento sobre el contexto asiático esté insertado en titulaciones de carácter, entre comillas, generalista, ¿no? Sí. No sé si digamos, el estudio contempla también esto. Sí, sí, lo contempla, sí, todo es faraónico. Lo que pasa es que eso lo hemos intentado. Por ejemplo, las universidades privadas, las 8 universidades privadas que aparecieron, ahí no, lo único que hay son asignaturas sueltas o cursos sueltos. Es decir, hemos intentado buscar, se trataba de buscar todo. Entonces, fuimos a las fuentes oficiales y donde no se podía fuimos a hacer lo que mucha gente cree que es lo único que hemos hecho, que es buscar en Google Asia, China. Ahora vamos, la semana que viene voy a la Universidad de Cádiz a un congreso de historia contemporánea, yo soy historiador de historia contemporánea, voy de otra manera, con otro nombre, pero voy a representar mi libro y los otros coautores, los otros compañeros presentan otra ponencia, yo hablo más general, ellos son lo de tal, y el otro chico que tenemos en el departamento va a hablar de los estudiantes. De hecho, yo cógete la información que hay sobre los estudiantes, todo esto del género, tal, las tasas no lo he mencionado, pero hemos hecho la medida de tasas de éxito, tasas de graduación, tasas de abandono. Coge todo lo que hay de estudiantes y haz una comunicación para este congreso sobre esto, ¿no? Ampliándolo, poniendo la comparativa, como por ejemplo, esto está en la media de los estudios de arte y humanidades. Está en la media, o sea, tampoco son tan raros. Por lo que yo he visto ya, están, lo de por género, por sexo, tal, está en la media, más o menos. Y claro, yo le dije al chico, busca aquí, busca aquí, busca aquí. Y volvió todo azorado diciéndome, claro, él se creía que iba a entrar en esto del sello de la estadística universitaria del Estado, iba a poner Asia o China, iba a hacer no sabe nada, no hay nada. Claro que no, es que no es tan fácil. Es que no es fácil, es que en el RUC no hay un área, si tienes que poner China, Asia, Japón, japonés, chino, indio, India, y haciéndolo a mano. A lo mejor ahora el ChatGPT te lo hace todo y estaba haciendo el tonto, pero cuando yo estaba con esto, ChatGPT no estaba tan desarrollado. Entonces, en ese afán de buscarlo todo, una vez salimos del carril oficial, que no es tampoco darle al botón y se te descarga todo, hicimos búsqueda.
colaborador mío, Mohamed Said, Mohamed me ayudó. De Mohamed, échame una mano con esto. Y el pobre Mohamed estuvo buscando universidades, pero buscando universidades privadas una a una. Y buscando con el grado de Relaciones Internacionales de tal, la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid, que es pequeñita. Yo conozco a un profesor. El profesor me da la información, pero si lo conozco es imposible llegar a saber que en la Universidad Francisco de Vitoria hay 3 asignaturas en el grado de Relaciones Internacionales focalizadas a China, Japón y Corea, y que al mismo tiempo se crea una asociación de estudiantes interesados en el tema. Es que yo conozco a la persona, porque no hay donde... es muy complicado, es decir, es muy complicado. Y como todo parte de una iniciativa personal, y es esa persona la que lo mueve, y esa persona la que, si no tienes referencia a esa persona... El otro día me dieron las quejas. Fulanito no está. ¿Cómo no está fulanito? Con lo que es fulanito. Mira, yo en esa universidad hablé con este y con este. Este de hecho me mandó toda esta información. Y ni este me mencionaron a este. Yo no lo puedo conocer a todo el mundo. Como es personal también tiene esas cosas. Entonces, sí, pero es un trabajo que yo graciosamente cedo a la universidad que quiera para generar sinergias con mi estudio. Que lo hago otro. Nosotros hemos intentado. Por ejemplo, y sí te lo quería decir cuando ibas preguntando, iba pensando, en estos estudios de universidades privadas, en estos títulos propios, cambia. Ahí ya no es el estudio de la lengua, las artes, la cultura, la historia de China y de Asia. Ahí ya es negocios. Otra cosa es que luego den lo mismo, que luego estén explicando historia, costumbres y tradiciones chinas, pero el nombre es economía. Yo el curso que organizo se llama China, Economía, Poder y Futuro. Me lo impuso mi anterior jefe. Porque yo lo que hago son congresos, jornadas de historia de China. Pero se llama Economía, Poder y Futuro. Porque lo de economía, no, pongo economía, porque si no pones economía... Bueno, muchísimas gracias. Por límite de tiempo tenemos que acabar, pero ya te conocéis a este profesor, es de la Universidad de Juan Carlos de Madrid, por tanto, hoy en día es fácil, poner Google, sale su nombre, sale su email, cualquier consulta, cualquier que os parezca necesario, podéis ponerse en contacto. Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros por vuestra presencia, asistencia a esta ponencia. Gracias.